Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro programa más de Lado B, el podcast donde contamos otras caras de las historias. En esta ocasión vamos a hablar de la constituyente, pero enfocados en lo instituyente, lo previo, cuál es el espíritu de los cambios que se quieren hacer, las relaciones de poder, que estarían marcando el escenario en este nuevo intento por parte del gobierno actual para reformar la constitución o bien hacer una constitución nueva, ¿no? Con la base de la constitución que ya tenemos. Con nosotros está Richard Morales, economista político, ex candidato presidencial, que nos ha acompañado en varios programas, coanalista del lado B. Y tenemos también al abogado, analista político Jorge Castañeda, que también nos ha acompañado en análisis, en notas que hemos hecho previamente, así que es un amigo de la casa también. Bienvenidos. Vamos a empezar, Richard, contigo para que nos des primero un contexto, para poner algunas líneas base, ¿no? En este momento el gobierno tiene una secretaría presidencial para la reorganización del Estado y asuntos constitucionales. A través de ello ha aprobado una ley en la que se ha encargado pues de llevar lo que le llama alfabetización constitucional de la mano del doctor y profesor Miguel Antonio Bernal, una figura también que pues siempre ha estado relacionada con este tema. En algún momento también entrevisté, no estando en este gobierno, y pues decía también que en la Constitución había el consenso, el enfoque era que se necesitaba una constitución, una constituyente originaria, que tiene características diferentes, ¿no? A las reformas electorales que desde los 90 se pueden aprobar por dos asambleas distintas. Tiene otra forma en la que de una u otra forma se esquiva la necesidad del consenso de todo el país, ¿no? Que requiere en este caso una nueva constituyente. Entonces, poniendo esa pequeña línea, ¿no? De tiempo, ya después hablaremos de las propuestas per se. Richard, pon tu análisis inicial sobre las reformas o este proceso en el momento específico en el que estamos. Bueno, el momento específico y el gobierno que está promoviendo estas reformas no puede ser visto de manera inocente. Tenemos que tener claro que es un gobierno de evidente comportamiento autoritario, de persecución a los movimientos populares, a los dirigentes, un gobierno que a la vez ha sido completamente sumiso a Estados Unidos, cediendo en elementos fundamentales de la soberanía panameña, y que además ha promovido reformas económicas como la del seguro social, que contribuyen a concentrar más la riqueza y a entregarles las riquezas nacionales a sectores como la banca. Un gobierno que se ha declarado del empresariado, no del resto de la población, no de las masas trabajadoras. Y ese es el gobierno, un gobierno antipopular y antisoberano, el que está promoviendo estas reformas a la Constitución. Ellos lo plantean como una constituyente, es decir, de la boca de Miguel Antonio Bernal se habla de una constituyente, de un proceso de alfabetización constitucional, y la enorme incongruencia es que tenemos como abanderado de este proceso a quien ha venido luchando por décadas por la idea de que Panamá requiere una constituyente originaria, e incluso en las palabras de él que no se requiere el apellido originaria porque todo lo que no sea una constituyente auténtica simplemente no se le puede poner ese nombre, ¿no? Por esta noción de la constituyente paralela que se introduce
en la Constitución del 2004, ¿no? Que ya llegaremos a eso en su momento del debate, ¿no? Cuando hagamos como una secuencia, podemos hacer una secuencia de las distintas reformas a la Constitución que ha habido. Pero la constituyente lo que estaría planteando es una nueva constitución, las nuevas reglas de cómo va a estar organizada nuestra sociedad. Y un proceso constituyente siempre depende de la correlación de fuerzas, ¿no? ¿Quién tiene la fuerza en un momento para imponer sus intereses, para imponer su proyecto del país? La constituyente ha sido un proyecto que ha venido siendo reivindicado tanto por los movimientos populares como otros sectores democráticos del país, bajo la noción de que la constitución del 72, con las distintas reformas que ha tenido en el 83, en el 94 y en el 2004, es una constitución que no responde a los intereses del país, de las grandes mayorías, por distintos momentos, por distintas razones, ¿no? de contenido. Pero lo que estaríamos ante aquí es un gobierno que va a imponer desde el Ejecutivo un proceso constituyente. Y la pregunta que quedaría en el aire es si a esto se le puede siquiera llamar un proceso constituyente o si de manera paradójica e incongruente Bernal ha terminado abanderando lo que él siempre había rechazado, es decir, una constituyente paralela que a fin de cuentas no es constituyente. No se te... Sí, Jorge, desde tu perspectiva, para sumar, ¿no?, a lo que ha dicho Richard, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves, para poner algunos puntos iniciales, este proceso planteado por quien lo plantea, desde el gobierno en que lo plantea, en el momento en que lo plantea? Bueno, primero buenas noches a todos. Gracias, Reca, por la invitación. Saludos, Richard. Hay que tener pendiente una tarea, que es el análisis de lo que significa una constituyente. Como bien ha dicho Richard, desde hace cierto tiempo hay una escalada de movimientos sociales, de distintos sectores democráticos, de otros sectores también, de grupos económicos, que han levantado el estandarte de una constituyente por varias concepciones. Primero, lo que dicen los representantes de los grupos económicos es que la Constitución del 72 tiene un corte social muy marcado, que se dio por la influencia del proceso llamado por algunos revolucionario torrijista y otros la dictadura militar, un marcado con influencia de ciertos sectores de izquierda que se sumaron al proceso de Omar Torrijos en la Constitución del 72. Estos sectores lo que quieren es evidentemente liberalizar, tomar la Constitución del 72 con las reformas del 78, 83, 94 y 2004 para hacerla más a su medida, porque estas reformas, si se ponen a ver, son coincidentes con con unas crisis sociales o con unas incidencias nacionales que dieron como resultado la Constitución que tenemos ahora. Ese movimiento, ese grupo de personas desde estos sectores, lo que quieren es agarrar la Constitución y hacerla a su medida. En la otra esquina, en la otra acera, del lado de los movimientos sociales, lo que se propugna es, al contrario, una constituyente más popular, una constituyente más clara, una constituyente con más arraigo a los movimientos sociales, a los temas ambientales y a otras reclamaciones que han sido de la ciudadanía, modernos y en cierta medida post-invasión, ya con una idea clara de qué es lo que se quiere. Ahora bien, aterrizando en ese punto en particular, muy en lo personal, yo soy crítico de las aspiraciones
de ciertos sectores, de movimientos sociales, que establecen una constituyente soñada, la constituyente ideal, que es una constituyente originaria autoconvocada. Soy crítico en ese sentido porque primero la Constitución no lo establece desde un punto de vista positivo, legalista. La Constitución en los artículos 314, 313 establecen las formas de renovar. Pero también soy crítico de una constituyente paralela bajo la concepción en la que está en la letra de la constituyente de la Constitución, porque sería una réplica de la Asamblea Nacional, porque justamente el artículo 314 de la Constitución establece que quien pone las reglas es el Tribunal Electoral, una institución que ha sido bastante criticada en los últimos tiempos por sus posturas, como bien decía Richard, comprometidas con ciertos sectores, tanto políticos como económicos. Entonces, si hacer una constituyente paralela es una réplica de la Asamblea Nacional, con sus vicios, con sus formas de elección, estaríamos cayendo en lo mismo, estaremos cayendo en una Asamblea Nacional parte 2, lo que sería profundamente nefasto. Me parece a mí, sobre ese contexto, de que en ese escenario es el que el gobierno nacional, con su empleado número 2, que es Miguel Antonio Bernal Viala, lo que están haciendo ahora es pescar en el río revuelto, buscando la forma de colar las reformas liberales, las reformas antipopulares, la nueva constitución a la medida de los grupos económicos por medio de este señor, para lo que ya el plan que tenían desde 1983 con la reforma con la reforma que se hizo y con los planes de ajuste económico que luego fueron intensificados con el plan Ford y el plan Chapman. Ese es el objetivo. El objetivo es dañar lo poco bueno que tiene la Constitución, hacerla a la medida de los grupos económicos y, por supuesto, entregar la soberanía. Hayas dado en el clavo porque hablas de lo que está detrás, ¿no? Lo que sería lo instituyente. No podemos hablar de constituyente sin hablar, ¿no? Precisamente de qué es lo que se quiere cambiar o si en efecto, como incluso lo han dicho, cambiar para que nada cambie, ¿no? El mismo profesor Bernal, antes de estar en el gobierno, pues criticaba estas reformas paralelas porque decía, ¿no?, que si el poder emana del pueblo, ¿cómo es posible que la propia Constitución coarte ese poder de convocatoria en ese momento de la propia sociedad, del propio pueblo, ¿no? Hoy, este intento de modificación por parte del propio gobierno y para entrar, ¿no?, en esto, o para profundizar, porque ya bien lo planteaste, las conquistas, que en efecto, ¿no?, con todo lo contradictorio que fue el proceso torrijista, las conquistas sociales también de corte nacionalista, porque el contexto de esa constitución fue la recuperación de la soberanía del canal. Entonces, hay en la constitución, por ejemplo, ciertas actividades que no se le pueden concesionar a gobiernos extranjeros. Está muy controlado esto de la entrega de territorio, las prohibiciones, ¿no?, que hay para venta de tierras, etcétera, ¿no? Precisamente entendiendo el espíritu de la recuperación de la soberanía territorial, que era la tónica, ¿no?, en los años 60, 70, incluso desde el 50. Y los cambios que han habido después, ¿no?, por reformas, un poco han ido en esa línea de ir haciendo como un mamotreto que va neoliberalizando mucho más la propia Constitución, ¿no?, para acomodar a las transnacionales, para ir acomodando a los propios sectores oligárquicos
y para ir sacando al final de la ecuación el propio proceso democrático, como incluso una vez me dijiste, Richard, ¿no? Una de las reformas más, claves que se hizo, entiendo que en la década de los 90 fue precisamente, en el 2004, sacar de la necesidad del referéndum, por ejemplo, la aprobación del contrato en caso de que se hiciese, como en efecto se hizo, la ampliación del canal. Y cambiar eso y solamente presentar una propuesta para que la gente votara. Eso es un cambio que parece mínimo, pues lo dice todo. A la fecha ya tenemos el canal ampliado por 10 años y todavía no se sabe cuál es el costo final y todavía estamos en procesos de arbitraje. Entonces, y tampoco, pues tenemos que ver también quiénes quedaron siendo, ¿no?, los socios de ese consorcio que amplió el canal. Entonces, en esa línea, ¿cuáles? Y también tenemos que decir, por ejemplo, el intento, creo que es importante también poner en contexto previo, el intento de reformas, ¿no?, que inmediatamente entró el gobierno de Laurentino Cortizo en el 2019, mandó a la Asamblea un proyecto de reformas que vino del sector empresarial. Inmediatamente se desató una serie de protestas que terminaron por obligar al gobierno a retirarlas de la Asamblea. Y muy poco se habló, porque algunas de ellas, incluso allí iban reformas al seguro social, allí iban reformas al propio concepto, ¿no? Porque la Constitución en este momento dice que la salud debe ser garantizada por el Estado, que debe ofrecerla, ¿no?, desde el sector público. Y esta reforma, pues, con un leve cambio en el concepto, abría la puerta para la tercerización de algunos servicios de salud. Y al final, por allí va, ¿no?, también estas reformas que se están planteando ahora, las educativas, es para abrir el compás o darle más mercado, para hablarlo en términos capitalistas, para ampliar el mercado del sector privado a precisamente convertir lo que ahora somos ciudadanos en clientes, ¿no? ¿Cómo si vamos, para ir en orden, ¿no? Me dijiste que ibas a plantear, Richard, un poco esta línea de tiempo. Sí, yo creo que si nos remontamos por lo menos a los procesos constitucionales desde que Panamá se separa de Colombia, ¿no? Porque igual hay una historia constitucional previa que incluso es bastante rica en conflictos y demás, ¿no? Pero durante este periodo la primera constitución se da en 1904 y se da a través de un proceso donde hay un reparto en partes iguales entre liberales y conservadores que establecen la nueva constitución. Una constitución donde se emula en cierta forma la enmienda Platt, ¿no?, que es la enmienda que se le impone a Cuba, que le permite a Estados Unidos en los inicios de siglo intervenir en sus asuntos internos, ¿no? Así que Panamá tiene una constitución donde no hay plena soberanía, ¿no? O sea, Panamá nace siendo un protectorado con esta primera constitución. Y que bueno, sin entrar en demasiados detalles, creo que no son del todo necesarios, ¿no? Sobre que imita, ¿no? O sigue gran parte de lo que ya traía la Constitución centralista colombiana. La primera constituyente, llamémosla así, es la que establece Arnulfo Arias en el 41. Y esta constitución tiene a la vez algunos avances sociales, pero a la vez mantiene elementos racistas, discriminatorios, ¿no? Y sexistas también. Esta constitución, y aquí viene el tema del debate que planteaba Jorge sobre lo que dispone la constitución y cómo se reforma o se cambia la constitución. Arnulfo revoca la constitución anterior por decreto, ¿no? Simplemente lo hace a través del poder del Ejecutivo y establece un proceso constituyente que no estaba contemplado en la anterior constitución del 1904, ¿no? Después viene la que es llamada la constituyente, generalmente es la más
aplaudida o elogiada, la del 45-46, donde efectivamente se da un proceso de convocatoria de constituyentes, participa una gran diversidad de sectores de la sociedad. Era un momento bastante crítico en la historia de Panamá y del mundo post Segunda Guerra Mundial. Y esta constitución cumple con mucho de lo que se espera de un proceso constituyente democrático, ¿no? Hay una elección de diputados constituyentes, hay un proceso de... y esta constitución, y aquí viene uno de los elementos por lo cual la clase dominante panameña no quiere una constituyente o una constituyente originaria, porque esta constitución tenía poder sobre los demás poderes del Estado, sobre los tres poderes del Estado, sobre los poderes constituidos. Y aquí hay un elemento clave, ¿no? Una constituyente lo es si es un poder constituyente. No puede estar subordinada a los poderes constituidos, que es lo que es la constituyente paralela y la constitución esta que están improvisando del actual gobierno, ¿no? Es decir, una constituyente limitada no solo por los otros poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial o demás instancias como por ejemplo Tribunal Electoral, sino que su rango de actuación estaría limitado por lo que las restricciones de la actual constitución. Pero el punto es que este es el poder que hace la nueva constitución, que nace del soberano. El soberano no está por debajo de la constitución, el soberano hace la constitución. Pero eso temen, porque por ejemplo la constituyente del 45-6 remueve al presidente y elige un nuevo presidente, que es Enrique A. Jiménez. Es decir, la constituyente eligió al nuevo presidente del país que temporalmente o transitoriamente iba a estar en el poder hasta que bajo las nuevas reglas del juego se hiciera una nueva elección bajo las reglas que establece la Constitución. Y eso también sucedió en varios de los países en la región cuando tuvieron procesos constituyentes, ¿no? Los más conocidos son, claro, los de Venezuela, los de Ecuador, los de Bolivia, donde se convoca mediante referéndum al pueblo, quieres o no una constitución. El pueblo elige después a los diputados constituyentes, asumiendo que aprueban el referéndum que quiere la constitución, y en la misma pregunta se establecen algunos de los términos o reglas fundamentales del proceso. Y después que la constitución ha sido ya redactada, ya preparada, hay otro referéndum para validar que esa constitución que fue preparada, el pueblo la quiere. Y recordemos que esto puede ser rechazado en este momento. El proceso de constituyente chileno reciente fue rechazado por el pueblo. Es decir, se eligió una constituyente, diputados constituyentes, preparada una constitución y en el referéndum posterior fue rechazada popularmente. Así que hay una constitución, pero estos son los pasos que uno esperaría en un proceso constituyente, que hay ese riesgo enorme de que aunque a uno le guste el contenido de la constitución, el pueblo termine rechazando y diciendo yo no quiero estas nuevas reglas, ¿no? Y ya después de estar el 45-46 viene la constitución de los militares, del régimen militar, y esta constitución es aprobada por la Asamblea de los 505, ¿no? En la medida que no había una asamblea legislativa. Creo que también es un dato importante que, por ejemplo, el hecho de que los tratados del canal tengan que aprobarse por referéndum, ¿no? Eso también es una estipulación importante que tiene la actual constitución, que en parte existe porque como al no haber asamblea legislativa, para que haya una suficiente legitimidad en un tratado nuevo, requería de un proceso como un referéndum, ¿no? Y efectivamente, como indica Reca, en el 2004 se hizo ese cambio y es una antesala de los cambios que se pudieran dar a una nueva constitución. En vez de aprobar por referéndum el contrato, ya terminado con los términos, se aprueba la intención de hacer una ampliación, sin saber cuáles van a ser los términos de ese contrato, ¿no? Y esta constitución del 72 hay quienes argumentan, y de esto Jorge seguramente lo conoce mejor, ¿no? Dentro de los debates ya que hay dentro del derecho, la idea de que la constitución del 83 incluso es casi una constitución nueva, ¿no? Comparada con la del 72, porque ya establece muchas de las instituciones que tenemos hoy en día, ¿no? Como ya establece los tres poderes del Estado, las nuevas funciones de la Asamblea de los representantes de corregimiento, el tribunal incluso, y por eso cuando se da la invasión, posterior a eso muchas personas decían este es el momento para una nueva constitución.
pero lo que no caían en cuenta es que la constitución de la, entre comillas, transición de la democracia era la del 83, que gran parte de las instituciones que se esperaban cambiar en esa transición, digamos, con esa elección fallida, si lo queremos ver así, del 84, con todo el proceso que se da después, parte de lo que buscaban en ese momento logran establecerlo ahí, ¿no? Pero sí, y se da después lo que ya indicó Jorge, ¿no? Que es esta idea de la búsqueda de reformas neoliberales a lo largo de este periodo y el hecho de que una nueva constitución probablemente será una expresión de esos intereses, ¿no? Por ejemplo, en vez de avanzar en el reconocimiento de derechos, quitar derechos. Esta idea de, por ejemplo, y si vemos el momento actual, sería probablemente desconocer o despojar, un poco lo que decías también, Reca, ¿no? Despojar derechos como que no están claramente establecidos todos en la Constitución actual, lo que ahí uno diría toca es avanzar, derecho a la educación, derecho a la salud, mayor claridad de los derechos laborales, derechos ecológicos incluso, ¿no? Y estos elementos que estarían potencialmente desapareciendo y probablemente terminaríamos perdiendo parte de la soberanía, ¿no? Parte de las garantías que tenemos actualmente, por ejemplo, de que no pueden simplemente privatizar el canal de Panamá, ¿no? Y empezar a entregarlo de Estados u otras partes del patrimonio, los recursos. Pero esto es un poco como la secuencia. Y creo ahí para puntualizar eso que gobiernos anteriores ya han venido planteando la idea de un referéndum, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Varela coqueteó con la idea de un referéndum, era una promesa de campaña al gobierno de Varela, la incumple, nunca se da, nunca era el momento perfecto, digamos. Hubo algunos procesos ciudadanos de recolección de firmas, ¿no? Que es uno de esos mecanismos que está dispuesto en la Constitución de los que indicaba Jorge, ¿no? Una recolección de un porcentaje de firmas de la población, te activa la constituyente paralela. El gobierno de Cortizo intentó reformar la Constitución, fracasó. Recordemos esas protestas que hubo en el 2019 en contra de las reformas a la Constitución, era una constituyente, pero iban a esa dirección y ahora está este gobierno. Donde, por cierto, quedaste detenido, Richard. Efectivamente, y Jorge fue el que me me ayudó a sacarme de la detención, ¿no? Igual que Jorge, y vale la pena destacar para mantener presente qué tipo de gobierno es. Ya sabemos a quién buscar si nos detiene, si me detiene. Que Jorge también hizo la defensa de muchos de los compañeros que fueron detenidos y a los que se le han abierto procesos en el último ciclo de represión del gobierno en torno a la reforma a la Caja del Seguro Social. Esta es parte del peligro de que un gobierno como este sea el que venga a tratar de cambiar la Constitución. Sí, voy a hacerle otra cuñita. Jorge fue defensor de los estudiantes de la Universidad de Panamá, muchos de ellos judicializados, en el marco de las protestas en contra de la reforma pensional en el 2025. Procesos que ya, pues entiendo, la mayoría se han caído, ¿no? Y pues eso hay que resaltarlo para hilar. Y te voy a preguntar, Jorge, tenemos un gobierno que ha estado prácticamente gobernando por decreto. Cambios importantes que han salido de la noche a la mañana en un decreto, como por ejemplo esta autorización de procesar material extraído de la mina, cuando esto, pues obviamente la propia sociedad, todo lo que se dio en el 2023 requería, aunque sea una discusión mayor, la inclusión de sectores, la evaluación de muchas cosas, incluso del propio fallo, ¿no? Y simplemente un decreto un poco reactiva esto de facto. Luego decretos importantes, ¿no? Que se han dado muchos en el sector educación, en el sector salud, la propia dinámica de cómo ocurrió la reforma de pensiones, ¿no? Con una mesa de escucha donde evidentemente no hubo debate, donde evidentemente fue también lo que ocurrió en Bocas del Toro, ¿no? Fue como un shock impregnado en la propia población que ha afectado, hay que decirlo, donde ahora las protestas están mucho menos, hay una menor asistencia, ¿no? A estas protestas masivas, pues un poco ya no se están viendo y se entiende, ¿no? Pero
¿Cómo es posible que teniendo un gobierno que casi todo lo está haciendo por decreto, que está diciendo por adelantado que no va a llevar un nuevo contrato a la asamblea porque no va a trabajar con esta asamblea? ¿Cómo se puede esperar que sí haya un proceso democrático en cualquier proceso constituyente? Sí se ha comportado, por lo menos en el año, un poco más de año y medio que tiene, de una manera que podemos decirlo, creo que abiertamente autoritaria y violenta en contra de las mayorías y de las mayorías vulnerables, de las mayorías pobres, los trabajadores, las trabajadoras, los docentes, los sectores sociales que no son definitivamente los que están, ¿no? Los sectores empresariales, sin satanizar a la empresa, sino los sectores oligárquicos que están alrededor del presidente y que lo han puesto allí para servir a sus intereses, ¿no? A ver, hagamos un ejercicio sencillo. Partamos en dos la respuesta. El método de gobierno del actual presidente, que fue puesto por voto prestado, partamos de ahí, presidente por carambola, es definitivamente es una especie de política de gran garrote. Pegar fue golpeando a los movimientos sociales que le pudiesen hacer mella a su método de gobierno o a sus políticas gubernamentales, y fueron por orden. Fueron primero por la Universidad de Panamá, luego fueron por el Suntrac, luego fueron por los sindicatos más amplios, después fueron yendo a los ambientalistas, al punto que los grupos ambientalistas con más presencia, tanto en demandas como en la calle, en las protestas, están judicializados o tienen demandas por parte de privados, de empresas privadas, que los tienen pasando graves problemas financieros. Ahora bien, eso no es casualidad, eso es una ola latinoamericana de gobiernos anglófilos, gobiernos de ocupación, que se han encaminado a Washington y a sus métodos y a sus nuevas formas más descaradas que lo común, que lo normal. Esa es la primera respuesta. O sea, no es algo nuevo, no es algo propio de Panamá, es algo que es una corriente que está en boga en Latinoamérica. Y cuando digo no es algo nuevo, es porque ya los movimientos sociales han sufrido represión y persecución. Recordemos en el 95, cuando fue la reforma al Código de Trabajo, con un gobierno del PRD, con Ernesto Pérez Valladares al frente, hubo varios muertos en esa reforma al Código y hubo carcelazos igualmente. No es algo nuevo, pero es algo más obvio ahora. Ya no hay ese guante de seda o esas mesas de negociación que habían antes, ya no hay nada de eso. Acá simplemente es lo que manda el patrón, y el patrón no es político, el que manda es el sector económico. Y hagamos una división, como les decía, en dos puntos importantes. El gobierno no está solamente mandando, o el ejecutivo no está mandando solamente por decreto, también está mandando con una asamblea genuflexa, con una asamblea que eligió 20 diputados independientes y que se han repartido los roles. 10 hacen de oposición, 10 hacen de gobierno a conveniencia. Y el que ha trabajado en la asamblea, o el que sabe cómo maneja el matraqueo legislativo, sabe que eso no es casualidad. En Panamá nada es casualidad. En Panamá ningún voto de diputado se hace por conciencia, o se hace muy honrosas excepciones, exceptuándolas. Eso no es por casualidad. Eso es hablado. Más aún cuando el líder de esta bancada, Juan Diego Velázquez, dice que él votó por José Raúl Mulino. Entonces, no lo satanicemos, pero tampoco nos llamemos engaños. La política en Panamá no tiene cosas nuevas,
y no hay nada positivo en la ingenuidad en la política. No es una virtud ser ingenuo en la política. Entonces, en esa dinámica, en ese contexto, aparece la propuesta constituyente. Me preocupa más que el tipo de gobierno que tenemos, sino la forma de elección de los constituyentes. Dice Miguel Antonio Bernal Viala, empleado de este gobierno, que la forma de elegirlo debe ser por decreto, o la forma de llamar a la constituyente debe ser por decreto. No queda claro en una entrevista que él hace a una periodista, a otra periodista, y que fue publicada en redes sociales, cuando se refiere al decreto, ¿qué quiere decir? Si es que se van a escoger a los constituyentes por decreto, o si se va a hacer la convocatoria de la constituyente por decreto, cosa que sí contempla la Constitución, pero queda ese tufillo de colaboracionismo con los sectores actualmente gobernantes. Y ojo, no solamente los sectores políticos gobernantes, sino las facciones económicas que están mandando directamente en este gobierno, como lo es el tema minero, el tema de la mina. Si bien la Constitución permite la minería, el fallo de la Corte es muy claro diciendo no solamente que el contrato dos veces inconstitucional era inconstitucional, sino que además la propia actividad es lesiva y que debe tener controles más de lo que establece la ley. El fallo la verdad es pionero, es utilizado actualmente a nivel internacional para, para explicar lo que significa la minería y el impacto en los países. Entonces, en ese trajín de intereses económicos está la constituyente, que a mi parecer debe ser rechazada por los movimientos sociales, por las fuerzas políticas y, por supuesto, por cualquier persona que se llame decente en este país. A mí me parece propio estudiar a profundidad la constituyente, por ejemplo, de Chile, y la reforma constitucional que hubo en 1992 en Colombia. Me parece una buena referencia que pudiésemos utilizar. Está la necesidad de este momento político, ¿no? El momento político, por ejemplo, en Chile, incluso que llevó a la contradicción, ¿no? De que en el referéndum la mayoría luego rechazó esa propuesta, ¿no? De la nueva constitución. Entonces, pareciera que en este momento estamos o está el gobierno tratando de iniciar o haciendo incluso una alfabetización constitucional sin, sin un proyecto base, porque por lo menos en el 2019 había, aunque vinieron directamente, salió de la oficina del CONEP las reformas y parece que ni las revisaron en presidencia y fueron directamente a la asamblea. En este momento, según incluso una entrevista que le escuché al propio doctor Bernal, lo que iban a hacer era solicitar propuestas a distintos sectores de la sociedad para luego entonces hacer pues unas propuestas en este equipo constituyente, lo que me da a mí a entender que no hay o no lo quieren decir, pero podemos obviamente a partir de estos análisis inferir, ¿no? Cuáles son las razones detrás. Pero no hay en blanco y negro escritos propuestas de reforma aún. Entonces, no estaríamos quizás ante un, como quien dice, una burbuja donde lo que quieren es tratar de salvar un poco, quizás, bueno, decir, bueno, yo que he hablado tanto de la constituyente, estoy ahora en el gobierno y algo tengo que hacer o decir o tratar de hacer algunas reformas que al final, pues, ¿a quiénes irían encaminadas? No es la pregunta. Y también tengo que decir algo que le escuché, porque inmediatamente en esta entrevista, no me acuerdo el medio, si no lo diría,
pero él le hacen la pregunta, ¿no? Justo cuál sería el proceso y él también dice, bueno, él plantea un contexto, dice, ahorita estamos criticando la presencia de los estadounidenses, pero con ellos tenemos que cooperar, no tenemos por qué verlo como una violación a la soberanía. Entonces, a mí me llamó la atención que hablando de constituyentes se mencione o se quiera un poco blanquear, sin que el término signifique, o lavar un poco la presencia o el regreso de los estadounidenses, los militares estadounidenses en Panamá. Entonces, me planteo otra pregunta. En el momento en el que el gobierno ha abierto la puerta no solo a la remilitarización sin tener Panamá por ley ejército, en el que el gobierno le ha entregado territorio, no sabemos hasta dónde, no sabemos cuál es la verdadera extensión de esta supuesta cooperación, pero la propia embajada estadounidense siempre cita o habla de este concepto de interoperabilidad, que a mí me parece también muy peligroso, porque cómo van a dos fuerzas públicas de países distintos, no solo distintos, sino que uno de ellos invadió al otro, hablar de interoperabilidad a cuenta de qué. Entonces, el peligro adicional de esta ocupación en Panamá y hacer una constituyente o plantearla siquiera, ¿no? Desde este momento político. Richard primero. Sí, yo puedo imaginarme el peligro enorme que, dada la correlación de fuerzas que tenemos en la actualidad y la probabilidad de que se dé un proceso o de reforma constitucional como el que indicas, de que sean propuestas de reforma que se estén casi que imponiendo desde arriba. Nuevamente, la ironía enorme que la Constitución sea reformada de esta manera, que fue abiertamente criticada por Bernal, esta idea de los iluminados, que son los que van a cambiar la Constitución y no la ciudadanía misma. Pero el hecho de que vengan a imponer estas reformas y que dentro de los sectores que hoy en día dominan la política panameña en la Asamblea Legislativa, incluyendo los independientes, como bien ha indicado Jorge, a fin de cuentas haya una aceptación, por ejemplo, de constitucionalizar algo como la enmienda de Concini, ¿no? Uno pudiera ver esa posibilidad, ¿no? De que en caso de algún peligro sobre el tránsito o interrupción o amenaza al tránsito interoceánico, pueda Estados Unidos intervenir, ¿no? Bajo algún tipo de formulación que evite la mención explícita, ¿no? Pero uno pudiera ver cómo aquello que tiene que ser peleado tanto en el derecho nacional como internacional, esa enmienda, pueda terminar estando dentro de la Constitución. Y uno ve simplemente poniendo digamos, en perspectiva, ¿no? El hecho de que tomemos en cuenta que había un portaaviones de Estados Unidos recientemente y estaban los distintos representantes de los partidos políticos, los independientes, paseándose en él buscando taquilla, pero es la taquilla del servilismo, ¿no? La taquilla de la genuflexión. Así que uno puede decir el peligro enorme de que tengamos cambios a la Constitución que desconozcan o sean un retroceso en la soberanía panameña casi que a los inicios del siglo XX, cuando éramos por constitución un protectorado. El otro elemento tiene que ver con el peligro de esas reformas neoliberales, porque tú no ves la constelación de fuerzas políticas en Panamá actualmente en la asamblea o en los gobiernos locales. No hay ninguna diferencia de principio con estos preceptos neoliberales. Por ejemplo, la idea de que no tengamos pensiones, sino que a fin de cuentas sean el sistema de cuentas individuales, ¿no? O sea, esta disminución de la idea del derecho a una jubilación, ¿no? Que es lo que debería tener una nueva constitución. O la idea de que a lo sumo, en vez de avanzar, si lo pensamos de manera progresiva, hacia el reconocimiento de derechos sociales, culturales, ecológicos, que den mayor poderes democráticos a la gente, lo que tengamos es una que sigue respondiendo a estos fetiches de
de un mayor funcionamiento dentro de una sociedad liberal, neoliberal o demás, ¿no? Así que hay ese peligro enorme de que en este momento pudieran terminar imponiéndonos cambios a la Constitución que nos despojen de derechos, que nos despojen de soberanía, que nos conviertan efectivamente nuevamente en un protectorado, ¿no? Y aquí es donde viene el elemento clave, ¿no? Que cuando Jorge hacía la crítica a la constituyente originaria autoconvocada, ahí es clave algo, ¿no? Que un proceso constituyente nunca va a ser como una especie de solución milagrosa a los problemas de una sociedad, ¿no? En el sentido de que la constituyente desde los sectores populares solo sería posible si los sectores populares logran superar en fuerza a los sectores dominantes, ¿no? Es decir, aunque lo tuvieran los movimientos populares, aunque lo tuviéramos como bandera, eso solo es viable si tienes la fuerza para hacerlo realidad, la fuerza para liderar, dirigir a la sociedad. Y ahí vemos que lo fundamental aquí va a ser si el pueblo panameño, a pesar, y particularmente los sectores organizados, a pesar de las agresiones que ha sufrido, que como mencionó Jorge, ¿no? Se ha dado de manera muy sistemática, ¿no? De desarticular, desmovilizar a los sectores de la universidad, de los sindicatos, los sectores ecológicos, y que ellos puedan terminar diciendo, es que como hemos acabado con toda posible oposición popular, ahora vamos a imponer todos estos cambios a la Constitución que hemos estado esperando, y que vengan no solo por la mina, no solo por Río Indio, sino también por una Constitución que les asegure el poder que ellos buscan. Y sería una hora decisiva, ¿no? Si lograríamos estar a la altura de ese desafío tremendo como pueblo, como movimientos, de enfrentar y derrotar esa intención del gobierno. Esa sería la gran pregunta, ¿no? Claro, Jorge, te pregunto, estamos en la antesala de la constitucionalización, de la recolonización de Panamá, y te añado otra pregunta. Creo que era Gramsci el que decía, las condiciones de los cambios no se dan hasta que haya en los sectores sociales un poco la madurez para que esos cambios se den. ¿Cómo ves tú o verías la reacción o la madurez de los movimientos sociales, de este sujeto político pueblo en un virtual proceso como este? Bueno, primero que nada, hay que tener algo muy claro. Los Estados Unidos nunca se fueron de Panamá. No llamemos a este gobierno como el gobierno que trajo a los gringos de vuelta. Eso no es así. El tratado Salas-Becker, firmado por Mireya Moscoso, da una concesión ciega a lo que son los patrullajes marítimos y creo que aéreos también, y que fue denunciado en su momento por múltiples personalidades, entre esos el profesor Julio Berrío, que era uno de los más enfáticos en contra del mismo. Y eso fue a 2 años después de la reversión del canal. Los Estados Unidos han hecho lo que han querido en Panamá desde que se fueron las bases militares formales. No pensemos que el gobierno de Mulino ha hecho algo nuevo. Lo ha hecho más público o lo ha hecho más evidente. No obstante lo anterior, han actuado sobre la base del marco legal que la propia Constitución y que las leyes y tratados le dan. Lo que sí han violado, a entender de los conocedores del tema constitucional, los que analizamos el tema, es el memorando de entendimiento, comprometer a la nación sin realizar la consulta correspondiente. Lo dice la Constitución y no se sabe a ciencia cierta qué es lo que dice el memorando famoso de entendimiento cuando el Departamento de Estado, bueno, el secretario de Guerra, como él se autoproclama, Hexet, dice una cosa
el ministro de Seguridad dice otra cosa, y las comunicaciones públicas son contradictorias. Parece más que todo un señuelo para que el tema se diluya entre las contradicciones y no esclarecer exactamente qué es lo que se plantea. Entonces, una constituyente en este momento, y lo ato a la segunda pregunta, una constituyente en este momento va a depender de dos cosas. Primero, del método de elección de los constituyentes. Si el método de elección está amarrado, está atado, está irremediablemente decidido por el Ejecutivo, pues va a ocurrir lo que el Ejecutivo quiere que pase. No va a haber ninguna participación popular, ni mucho menos de un movimiento, un gremio, movimiento social. En ese sentido, en ese tema, el Ejecutivo, que no es el que manda son los sectores económicos y Washington. No perdamos eso de vista. El pueblo como tal, los movimientos sociales, no han tenido ni siquiera la fuerza en este momento, en estos años, para una propuesta electoral que lleve a un diputado a la Asamblea, bajo las reglas injustas, bajo las reglas del Tribunal Electoral que son, que amarran, maniatan a las propuestas independientes no alineadas con el establishment. Sí, es cierto, pero igual, los movimientos sociales, los movimientos progresistas no han tenido la capacidad ni siquiera de sentarse juntos en una sola mesa a debatir un proyecto de país. Esa es la verdadera preocupación de lo que sería una propuesta constituyente de un pueblo desorganizado, de un pueblo no politizado, como resultado de una política de lumpenización, de tomar a los estudiantes y quitarles los centros de estudiantes, las asociaciones federadas, todo lo que ocurrió post-invasión es el resultado, toda esta despolitización es el resultado de una política dirigida para ello. El resultado de ello es no solamente la despolitización del sujeto, sino la cooptación de las pandillas, la cooptación del crimen a esa juventud. Y es lo que estamos viviendo ahora. No hay una politización estructurada. Hay una población que reacciona, una población reactiva ante algo tan burdo como lo fue la mina, el contrato minero. El pueblo reaccionó, lo que no es igual a una constituyente que es un poquito más elaborada, que es letra menuda, es letra jurídica, que no todo el mundo debe conocer o que no todo el mundo está obligado. De hecho, sí deberían estar obligados, pero no todo el mundo tiene el conocimiento para ello. Entonces, no estamos frente a una simple constituyente, estamos frente a un verdadero ataque de las fuerzas más reaccionarias del país, los mismos que en el 89 pedían la invasión a Panamá, los mismos que aplaudieron esa invasión y la masacre, son los que están ahora gobernando y los que quieren modificar una constitución a su antojo, modificar una constitución a su placer. Bien decía Richard que es contradictorio que el profesor Miguel Antonio Bernal Villalá ahora sea el estandarte. Pero es que hay un dicho de primera mitad del siglo XX en Panamá que decía que es de mala educación hablar con la boca llena. Esto es lo que le ocurre a Miguel Antonio Bernal. Con la boca llena es difícil criticar. Antes era el que más criticaba. Ahora la cosa cambió. Gracias por ese análisis y solo añado una cosa, en efecto la misma oligarquía que pidió la invasión en el 89 también es la misma que antes del 68 estaba dispuesta a entregar también o a resolver la crisis del 64, las aspiraciones de los mártires con un tratado 3 en 1, ¿no? Que al final también la gente rechazó, pero que si entramos a desmenuzar era un poco una nueva entrega, ¿no? De más territorio a los Estados Unidos. Cerramos así esta edición del lado B
el podcast donde vemos otras caras de las historias. Hemos tocado este día el tema constituyente, pero ¿con qué instituyente? Han estado con nosotros Jorge Castañeda, a quien agradecemos, y Richard Morales, y mi persona. Será hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.